You hurt me, you did, several times. It hurt. But you don't even try. Still I'm better with. Saludos, mis queridos amigos y amigas. Espero que todo le estén pasando de lo lindo. Y hoy será un tema muy importante para todos los numismáticos y coleccionistas. Definitivamente que todos debemos saber cómo calificar monedas o tener un entendimiento básico. Esto lo digo porque muchos de ustedes tienen monedas que desean vender y deben saber cómo calificar u obtener un grado, ya que esto determina el valor de cualquier moneda. De hecho, la moneda que usted tenga o que otros tenga podría valer hasta miles de dólares por ciertas características únicas. Y estos detalles son los que incrementará el valor de la moneda. Los centavos de Lincoln se encuentran entre las monedas más famosas acuñadas en la Casa de la Moneda de los Estados Unidos. Por lo general, venían en alta acuñación y todavía es posible encontrar algunas monedas en excelentes condiciones. Es verdad que muchos coleccionistas no saben evaluar y calificar las monedas, ya que pudieran ser, bueno, en cierta manera desafiantes y complejas. Así es que algunos optan por utilizar los servicios de tasadores profesionales como la mejor opción para obtener grado en sus monedas de trigo o cualquier otra moneda. Sin embargo, es importante tener un conocimiento básico para determinar y calificar su moneda, ya que el saber sobre grados determinará el valor de su moneda. Empecemos hablando que estas monedas de trigo fueron producidas en las tres casas de la moneda: Denver, Filadelfia y San Francisco. Recuerden que dije al principio de este video que las características en las monedas son cruciales para considerar la evaluación de las monedas de trigo, tal como es su tonificación. Tengan en consideración que estas monedas de trigo tienen un gran porcentaje de cobre y a menudo habrá una gran variedad de color y brillo. Es verdad que los coleccionistas quieren monedas con un tono rojo porque son más valiosos, pero generalmente son más las monedas que han sobrevivido en tonalidades marrones o multicolores. Empezaré diciendo que las compañías que certifican las monedas se dejan llevar por la escala de Sheldon para determinar y examinar cada una de las monedas. Y es una forma más sencilla de evaluar aproximadamente la moneda. En pantalla se mostrará la calificación y sus abreviaciones y le mencionaré brevemente la evaluación de cada escala. Pero siempre pueden ir a los libros y sitios web numismáticos para abundar más información sobre cada uno de estas escalas y algunas estarán en las iniciales y enumeradas, tal como se encuentran en las monedas certificadas y encapsuladas. Y esto lo hago para que tengan un mejor entendimiento. Empecemos con el About Good. Como pueden observar en la imagen, esta calificación casi bueno se refiere a las monedas que están muy gastadas y su diseño es apenas reconocible. El desgaste de las inscripciones y la fecha es casi hasta el punto de ser ilegibles. Observemos la siguiente imagen y su escala, que debe ser un poco mejor, y es llamado Good. Esta escala llamado bueno todavía se ve cierto desgaste. Las principales características del diseño son reconocibles, aunque algunas están en su mayoría delineadas. Las inscripciones y fechas son legibles, pero pueden ser menos visibles en algunas áreas. Veamos la próxima imagen y su calificación llamada Very Good. Esta calificación, muy buena,
se refiere a que muestran importantes signos de desgaste, pero el diseño es reconocible. A pesar de los elementos principales definidos, aunque faltan detalles finos en la moneda, aún así se puede observar su diseño. Veamos la cuarta imagen que muestra que la escala llamada fine. Y si observan la moneda fina, tiene un desgaste moderado en su superficie. Están igualados en ambos lados de la moneda y también llama la atención que los principales elementos en relieve de estos ejemplares son claros, mientras que las letras y la fecha están en negrita, pero son totalmente legibles. En las próximas imágenes podrán observar cómo las monedas están mejorando su condición. Veamos la siguiente imagen con la escala llamada Very Fine. Todas las características principales del diseño son visibles en las monedas con escala fina. Es muy cierto que es visible un ligero desgaste, en especial en los puntos más altos del relieve, por lo que se puede notar una delicada planitud. Veamos la sexta moneda que muestra que es extra fino. Esta calificación o grado muestra que las monedas tuvo solo poco tiempo en circulación, ya que el desgaste comienza en los puntos más altos del diseño, mientras la mayoría de los pequeños detalles siguen presentes. Desafortunadamente, el brillo cobrizo brillante comienza a desvanecerse y el tono rojo se vuelve marrón. Y a veces se ven rastros de brillo en áreas limitadas. La siguiente imagen nos muestra que el grado About Uncirculator es que las monedas de trigo han estado cerca sin circular, pero todavía se presentan signos de desgaste y apenas perciben los puntos más altos del diseño. Además de estar bien conservado, esta moneda muestra un brillo casi total. La siguiente imagen muestra un buen centavo en grado Mint, ya que estas monedas tienen mayor calidad posible, están perfectamente conservados y son de la más alta calidad. Como siempre, son monedas sin circular y este punto es importante, dado que conservar el brillo original en la moneda es imprescindible en este grado. Y a pesar de encontrar monedas de un centavo de trigo en estado perfecto, no es particularmente raro. Rara vez se encuentran en grados superiores a MS 67, pero sí existe. Y atención, la razón son las marcas de contacto, los rayones que aparecen debido al contacto prolongado. Y esto lo pueden observar con una buena lupa. Eso ténganlo en consideración. Y es verdad que el saber sobre los grados o calificar las monedas de un centavo de trigo no es un procedimiento científico con reglas exactas establecidas, pero aunque existen estándares para la evaluación, pueden contar con ligeros desacuerdos entre los coleccionistas y diferentes ocasiones en sus opiniones sobre los detalles. Esta es la razón principal para confiar en la estimación de los tasadores profesionales, especialmente en el caso de las monedas preciosas y errores raros. Espero que todos estos detalles que mencioné le dé un mejor entendimiento en cómo saber el grado de la moneda de trigo para determinar su valor. Si usted llegó hasta aquí en mi video, muchas gracias si ha llegado y agradecería un like, un dedito arriba como aprecio a mi trabajo. Sigan comentando y sobre todo compartiendo mis videos en las redes sociales. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye. With me that we're no different. I find it